Partimos de las Casas de Bernia, una pequeña pedanía perteneciente a la población de Chaló. Desde allí, por la cara norte de la sierra, subiremos hasta el Forat, un túnel natural que atraviesa la montaña, y que se abre como un fantástico mirador hacia la bahía de Altea, ya en la vertiente sur de la sierra. Conocida como la Sierra de los Bandoleros, Bernia es la frontera natural entre las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta. La espectacular ruta de senderismo alrededor de la Serra de Bernia, conocida también como la Ruta del Forat de Bernia, es sin duda una de las más bonitas, interesantes y con mejores vistas de la geografía alicantina. La primera parte es por camino ancho y sin desnivel, hasta la Font de Bernia, preciosa fuente en un rinconcito idílico. Desde la fuente se inicia la subida moderada hasta el Forat, pasando por algunas zonas de trepadas sencillas. Nos aguardan paisajes asombrosos, con una gran variedad de ambientes, así como múltiples atractivos en este recorrido circular, tanto naturales como patrimoniales, el Forat, túnel natural por el que cruzaremos la sierra.
El forat, un túnel natural de formación kárstica, disolución de la roca caliza por efecto del agua, de unos 15 metros de longitud, que nos permite cruzar de una vertiente a otra de la sierra. Después de entrar en el forat por la estrecha abertura norte, el túnel se ensancha hasta transformarse en una amplia bóveda en su extremo sur. En este punto, no importa cuántas veces hayas pasado, las vistas hacia la bahía de Altea no dejan de sorprender. Destaca el perfil de la Serra Gelada y, más a la derecha, el Puig Campana y la Sierra de Aitana. Continuamos el recorrido por la vertiente sur de Bernia. En este tramo de la senda, atravesaremos varias pedreras y zonas con grandes bloques de roca, por lo que el camino se vuelve muy pedregoso.
Así, llegamos al Fort de Bernia, fuerte de Bernia, siempre vigilante sobre la bahía de Altea. Esta fortaleza militar fue construida en el año 1562 por orden de Felipe II. El encargado de dirigir las obras fue el ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli, el mismo que, unos años más tarde, levantaría la presa del pantano de Tibi. ¿Cuál era la función que desempeñaba esta fortaleza? Por una parte, pretendía tener un papel disuasorio frente a las posibles revueltas de la población morisca de la época. Además, en menor medida, se utilizaba como defensa frente a los ataques de piratas berberiscos, habituales en la época. Es por eso que, cuando en el año 1609 se decreta la expulsión de los moriscos, el fuerte de Bernia pierde su principal utilidad. Así, en 1613, la fortaleza se desmantela por orden de Felipe III. Y desde el fuerte de Bernia nos dirigimos al Coll de Chaló, el estratégico collado que da acceso, nuevamente, a la vertiente norte de la sierra. Desde aquí, será todo descenso hasta llegar de vuelta a las bucólicas cases de Bernia.